escuchando, señor? Sí, ajá. Ya, vamos a comenzar. No vamos en vivo, ¿verdad? Según entendí. Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de debate de este día jueves 30 de septiembre. Un poco atrasado, bastante atrasado, porque al tribunal se le ocurrió repetir la cadena. Yo no sé si es tan correcto eso, digamos, pero bueno. Bueno, con el presidente, con que el presidente hace uso de la cadena para hacer propaganda electoral. 2 horas. El tribunal puede hacerlo también para hacer la convocatoria de elecciones. Bueno, a saber que vamos a terminar, digamos, con este tipo de políticas. Bueno, vamos a hoy día hablar 2 temas. Hoy es miércoles y tenemos el staff de los días miércoles para hablar de 2 grandes temas. Uno es la juramentación de los nuevos funcionarios, tanto en ANDA como la nueva embajadora o próxima posible embajadora en los Estados Unidos. Y vamos a hablar también de lo que está pasando entre el gobierno y los medios de comunicación, sobre todo, digamos, por los ataques a diferentes medios. Son los temas de esta noche. Presento inmediatamente a mis invitados. Carlos Araujo, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Nacho, y a la orden. También nos acompaña Marvin Aguilar Umaña desde por Skype, pero no San Miguel o San Miguel, no es San Miguel, no. Estoy en San Salvador hoy. Buenas noches a Roberto y a Carlos y a ti, a la audiencia de debate con Nacho. Hola, Marvin. Sí, estoy en San Salvador. Y Roberto Rivera Ocampo, buenas noches. ¿Qué tal, Nacho? Ya sin fuegos artificiales ni lo que pusiste la última vez. Sí, era a propósito. Pero era a propósito. No, un gusto estar aquí de nuevo. Igual para nosotros que esté aquí. Vamos a saludar también a quien hace posible este primer segmento de debate, la Central de Seguros y Fianzas, líder en fianzas. Los salvadoreños somos valientes. Somos solidarios. Juntos saldremos adelante. Como siempre, ánimo y a luchar. Protejamos a los que más amamos y caminemos juntos con fe, comprometidos con el progreso de El Salvador. La Central de Seguros y Fianzas, su centro de confianza. Bueno, ¿qué pasó? Bueno, todo también fue producto de la cadena, una cadena de 2 horas, ¿no? También hay que decirlo, y con componentes no de cadena, porque una cadena es un mensaje del presidente de la Nación y ya la juramentación, una conferencia de prensa son otras cosas diferentes, pues como que se ha desvirtuado un poco lo que es y debe ser una cadena nacional de televisión o de medios de comunicación. Y lo que está haciendo el tribunal creo que sí es correcto, o sea, porque tienen la facultad de convocar a una cadena para convocar elecciones. Claro, el correcto. punto es hacerla al mediodía y repetirla a las 8 de la noche. Claro. Hubieran hecho una sola. No, también Por efectos que los una medios... hora es excesivo. Me parece también, digamos, creo que es la primera vez que el tribunal hace una cadena tan larga. Otra vez han sido 25 minutos normalmente. Sí, es el tiempo que solo se lee el decreto de convocatoria. Claro, bueno, y en el decreto van todos los municipios, cuántos concejales por cada municipio, entonces... pero es normal, o sea, el uso que se está haciendo de parte del tribunal. ¿Tú puedes decir, digamos, es con la gran cantidad de candidatos de Vamos, es que se alargó la cadena o no? Bueno, 2 nuevos funcionarios de gobierno, uno Rubén Alemán en ANDA, una institución que se veía venir que podía tener un cambio, sobre todo después de la interpelación de la Asamblea Legislativa, incluso, digamos, de solicitar la destitución del funcionario. Estoy seguro que si le preguntamos al presidente, él dice, no es la Asamblea la que me obligó a cambiar, pero ahí hubo un cambio y entró Rubén Alemán, un hombre, digamos, con buen currículum en ese aspecto.
y el nombramiento de Milena Mayorga en la Embajada de Estados Unidos, que ha suscitado muchas críticas. Empezamos por este tema. ¿Sí? ¿Quién quiere empezar? Yo, si me lo permitís, incluiría un tercer funcionario, Nacho, que también fue nombrado en estos días, que es el presidente del Banco Central de Reserva. Perfecto. Que también, que si bien ya lo hablamos el miércoles pasado, ligeramente también es parte de esos nuevos funcionarios que se han nombrado esta semana o estos días. Correcto. ¿Quieres empezar tú entonces? Bueno, perfecto. ¿Qué te parecieron los voy cambios? a decir, vamos a empezar por el hecho de la embajadora en ¿cómo se llama? En Washington, ¿no? Yo voy a decirte algo. Yo creo que una de las primeras cosas que debemos de reconocer es que el presidente tiene derecho a nombrar, digamos, a la persona de su confianza. Y él ha creído que Milena Mayorga es la persona de su confianza. Ese es un punto bien claro que debemos de tenerlo a la hora de hacer este análisis. Venimos de tener una embajadora en Washington que ni siquiera hablaba el idioma inglés. Hoy, por lo menos Milena habla el idioma inglés, ¿verdad? Además de que también es profesional, es licenciada en Ciencias de la Comunicación. Yo creería también que la oposición, digamos, estructura una serie de ataques, incluso humillantes, como el que hace el doctor Rubén Zamora, al decir que ella ha sido embajadora, pero de productos de belleza, por ejemplo. Cuando, déjame decirte que en un debate que tuve la oportunidad de estar con el doctor Rubén Zamora, él cometió un error al decir, cuando El Salvador había roto relaciones diplomáticas con Taiwán, que se habían roto 60 años de diplomacia entre China y El Salvador, cuando realmente Taiwán tiene 60 años de existir. O sea, con quien tenía relaciones diplomáticas El Salvador en un primer momento fue que tenía un consulado en Hong Kong. Entonces cometió un error histórico a la hora de criticar el rompimiento con Taiwán y establecer la China popular. Y yo recuerdo que estábamos al aire y una vez que hubo una pausa le dije, doctor, hay un error en lo que usted está diciendo. No es la cantidad de años que usted dice, porque El Salvador estableció relaciones diplomáticas hace tanto tiempo con Taiwán. Errores en este tema se cometen. Y yo te voy a decir algo, o sea, El Salvador, expertos en derecho internacional como Gustavo Guerrero, Reinaldo Galindo Pol o el mismo Alfredo Martínez Moreno, pues hay una generación en este país que por eso hemos perdido los litigios internacionales, porque no tenemos buenos abogados internacionalistas. Entonces, yo diría que hay una anécdota, y con esto cierro, Nacho, en la antigua Roma, que era el hecho de que un papá y un hijo tenían que trasladar un burro de un lugar a otro. Y entonces comenzaron a caminar y el papá decidió subir al hijo en el burro y la gente criticó, miren, ese muchacho va montado en el burro y hace caminar al pobre señor. Se quedan viendo, vuelven a ver, cambia, el señor se sube al burro y el niño comienza a caminar y la gente comienza a decirle, mire, ese señor qué ingrato, lleva al pobre muchacho caminando. Se vuelven a ver y los dos deciden subirse al burro. Y entonces la gente les decía, qué bárbaros, van maltratando al animal, los dos montados en el burro. Apenados los dos muchachos se bajan, el papá y el hijo, y van caminando y la gente se reía de ellos porque, miren qué tontos, teniendo un burro van a pie. Entonces creo que la oposición comete, digamos, esta anécdota romana, ejemplificaba el hecho de que nunca vas a quedar bien con ellos. Okay. Nunca vas a quedar bien con nadie. Entonces, de alguna manera creo yo que comete ese error la oposición de criticar por el hecho de criticar el nombramiento de Milena Mayorga. Ajá. Okay. ¿Crees tú eso? A ver, yo estaba dispuesto a hacer un análisis serio, pero después de la anécdota, o más bien de oír hablar de burros, de la historia del burro, bueno, sí. A ver, yo creo que hay que comenzar diciendo que en el caso de Anda, por ejemplo, creo que se había tardado mucho el presidente en destituirlo y reemplazar a Frederick Benítez, que estuvo al frente de un par de crisis, si no más, en cuanto a la gestión del recurso hídrico, dejando sin agua a varios miles de salvadoreños en el área metropolitana de San Salvador, y que tampoco había tenido la capacidad de resolver un problema que, si bien es histórico, pero que él conocía de antemano. Parece ser que la persona que llega sí tiene, digamos, la capacidad para por lo menos analizar y proponer algo en un tema tan relevante,
y que no se quede únicamente en la típica excusa de que como no hay ley de aguas no se puede hacer nada. Eso creo que hay que darle tiempo. Por el otro lado, con la designación de la embajadora Milena Mayorga. A ver, yo creo que ya algo de historia decía Marvin, sin embargo, creo que el servicio exterior salvadoreño no se ha caracterizado por ser un servicio exterior altamente profesional, ¿verdad? Yo lo conozco porque en algún momento estuve a punto de irme a trabajar en el servicio exterior y la capacitación que se da es de mediodía, la selección de las personas que van a ocupar estos cargos, que creo que son bastante importantes porque son la cara del país afuera, pues es una selección, casi todos, ¿verdad? No digo que todos, pero casi todos son con criterio político. Que eso es así porque tiene que haber una confianza, obviamente, pero tenés que tener un staff de carrera y eso lamentablemente en el país poco a poco se ha perdido, se ha tratado de recuperar con el Instituto de Formación Diplomática, pero más allá de eso creo que, no sé, me da la impresión de que no le estamos dando el suficiente peso a nuestra diplomacia. Obviamente Estados Unidos es el principal socio estratégico y no hemos visto tampoco, digamos, quiénes son los otros embajadores en países que también nos interesan. Creo que el cuestionamiento debe ir más de fondo a el servicio exterior y bueno, y de paso a la designada, pero ella es fruto de ese mecanismo de selección y de ese sistema que no da frutos para el país. Bueno, voy a tener que ir un corte antes de darle la palabra a Carlos, pero yo creo que aquí hay una situación, me gustaría que ustedes la pudieran comentar, totalmente diferente a lo que ha sido siempre. Yo tengo la impresión que el gobierno del presidente Bukele cree que las relaciones con la embajada, no con el gobierno de los Estados Unidos, no con Estados Unidos en toda su composición como Estado. Como Estado, o sea, sí, porque un embajador trata con el gobierno, trata con el Congreso estadounidense, etcétera, con la parte de justicia. Que no haya habido embajador en un año y medio es increíble. Yo creo que nunca ha ocurrido porque de los primeros funcionarios que se nombra es el embajador de Estados Unidos. Y obviamente es muy importante, digamos, lo que puede hacer el embajador allá en un montón de cosas. Pero el presidente ha privilegiado su relación con el embajador acá. ¿Es lo mismo o no es lo mismo? ¿Será que por eso manda una persona sin mucha expertise en esto a Washington? Porque lo va a manejar él desde acá y va a ser básicamente una representante y no una verdadera embajadora, lobista, etcétera. Esto es lo que me gustaría que también analizaran un poco en el próximo bloque. Vamos al corte y ya volvemos. El segundo segmento de debate gracias a COSAVI. COSAVI, ahorro y crédito, tu mejor aliado para financiar tus proyectos y multiplicar tus ahorros. Tu crecimiento es nuestro compromiso.
Cosabi, ahorro y crédito, hace brillar el león que llevas dentro. Adelante El Salvador. Carlos, el nombramiento de Milena Mayorga como embajadora en los Estados Mira, Unidos. primero quisiera tal vez darte una opinión en general de los nombramientos, como muy bien contaba Marvin, incorporando el nombramiento del Banco Central de Reserva. Hay algo que es característico de este gobierno y son los nombramientos por compadrazgos o por lealtades, denotando alguna, diría yo, mucha incapacidad de alguno o la mayoría de los funcionarios nombrados por el presidente. Y aquellos funcionarios que tienen alguna experticia técnica, que incluso no fueron de su nombramiento per se, sino que ya estaban en los gobiernos anteriores, llámese ministro de Hacienda, llámese presidente del Banco Central de Reserva, que son dos personas con un alto perfil técnico, porque eso lo tienen los anteriores funcionarios de estos cargos, fueron destituidos. Y fueron destituidos por no obedecer ciegamente a las órdenes que emanaban de Casa Presidencial. Y el director de Protección Civil, creo yo, también. Ya ha pasado ese tipo de cosas. Entonces, al final de cuentas, nos quedamos con nombramientos en un gabinete de gobierno del órgano ejecutivo con personas que son totalmente ciegas y leales y no necesariamente capaces. Y eso sí es un serio problema para los ciudadanos, porque al final de cuentas las políticas públicas que se diseñan y que se ejecutan no son las más adecuadas para beneficiar a la gente, porque la gente no tiene el experticio o la capacidad para eso. Ahora, viniendo al nombramiento, bueno, un paréntesis antes de lo de Milena, creo que uno de los nombramientos que sí hay que reconocer que vale la pena, por lo menos por su perfil, es el nuevo presidente de ANDA. Tiene la experticia, creo, suficiente, por lo menos técnicamente y académicamente, de donde viene, para demostrar que puede hacerle frente a una institución como el ANDA. O sea, de verdad que en eso nos alegra y hay que darle el beneficio de la duda a que pueda hacer un buen desempeño en su labor y pues no hay ni siquiera por qué preguntar por qué quitaron a Frederick Benítez. Creo que todo el mundo sabe por qué lo han quitado. A él, lo extraño es que no quiten al resto que tiene el mismo perfil de él, pero bueno, la Fiscalía y la Corte de Cuentas dirán más adelante qué procede con ellos. Pero en el caso de Milena, yo creo que Milena, como muy bien sí lo dice Marvin, es una mujer profesional, con experiencia profesional en su rama, o sea, tiene capacidades, no podemos negarlo como tal. Yo creo que todos desearíamos de alguna manera de que tal vez por la relevancia del cargo, que Estados Unidos es el principal socio de El Salvador, pero por la relevancia de ese cargo, debería tener algún tipo de experiencia o un bagaje político en diplomacia más amplio, porque como tú muy bien lo acotabas, Nacho, la relación del embajador no es con el Ejecutivo de los Estados Unidos, no es con el gobierno de Donald Trump exclusivamente, sino que allá hay un Congreso, hay un Senado, y hay que tener muy buenas relaciones y muy buen lobby con ambas cámaras para poder sacarle beneficios a El Salvador. Yo creo que inclusive la inexperiencia de Milena la ha demostrado, creo, en su primera intervención cuando viene y dice que aquí ya preparamos las condiciones para que los salvadoreños tepecianos regresen a El Salvador. Cuando tú ves la primera reacción de estas asociaciones en los Estados Unidos fue írsele encima totalmente por ese tipo de declaraciones, porque ella tiene que entender que esos ciudadanos, que esos salvadoreños no quieren regresar al país, tienen su vida hecha en los Estados Unidos y jamás volverán a poner un pie aquí, sea quedarse ilegal nuevamente en los Estados Unidos. Yo creo que la gestión de un embajador y de un gobierno no es hacerle caso a Donald Trump al querer expulsar a los salvadoreños. Su trabajo es velar porque esos salvadoreños puedan tener un estatus de protección. ¿Y dónde se logra eso? En la Cámara y en el Senado, no con el gobierno de Trump. Entonces, al querer tener una relación y una vinculación exclusiva con el presidente Donald Trump, creo que está cometiendo el presidente Bukele el error más grande. Porque al final de cuentas, si Donald Trump pierde las elecciones ahora en noviembre, que podría ser que pierda las elecciones, tendrá un serio problema de relaciones y de diplomacia con el nuevo gobierno y con las nuevas cámaras y con las nuevas autoridades. Creo que el presidente ha cometido un error de cálculo al creer que porque el presidente Trump tiene el control del Senado todavía, pues al final de cuentas él decidirá todo lo que suceda con la política de los Estados Unidos.
Tú sabes muy bien que eso no funciona de esa manera. Y por lo tanto creo que han cometido el error de mandar a alguien que no le va a ayudar a resolver los problemas en beneficio de El Salvador como tal. Pero yo le daría a ella como mujer el beneficio de la duda, pero ojalá Dios la pueda iluminar. Y que pueda ella empaparse y rodearse de asesores. Yo creo que la embajada, tú sabes que la embajada de los Estados Unidos tiene un buen pool de personas con una amplia experiencia que posiblemente le colaboren en lo que tenga que hacer. Pero sobre lo que yo digo, yo creo que hay que seguir en esto, chequeándolo, porque sus palabras también, digamos, revelan. Ella dijo, tengo la aprobación de la embajada de Estados Unidos. No, la aprobación es del Senado de los Estados Unidos. No la da ni siquiera el presidente Trump, ¿no? Es el Departamento de Estado. O el Departamento de Estado. ¿Qué es el gobierno? El gobierno. Pero es allá, no es la embajada aquí la que... Claro. Se llama beneplácito. Se llama beneplácito. Aquí digamos que el embajador Johnson ha dado como su visto Que bueno, vale. pero en realidad eso no tiene mucho que ver. Pero, a ver, yo comparto con Carlos que hay que esperar que le vaya bien. Sin embargo, estás hablando de la principal embajada que tiene nuestro país. Bueno, ya no sé si son 2 o 3 millones de personas salvadoreñas que viven en Estados Unidos. La tercera parte de los salvadoreños viven en Estados Unidos. Y por lo tanto, no podés dejarlo como a que la casualidad haga su trabajo y ojalá que le vaya bien. Yo creo que ahí sí tendríamos que tener, digamos, a alguien de mucho más peso. Y yo me quería referir al tema de la relación, porque, a ver, yo no quisiera estar en los zapatos de Milena cuando reiteradamente los funcionarios, los altos funcionarios de este gobierno han hecho de menos y han menospreciado cartas que vienen firmadas por los congresistas diciendo que, bueno, eso es lo más fácil de conseguir, ¿verdad? Unas cartas firmadas son por... 6, que no son... Sí, que solo son 6 o solo son 12, son irrelevantes y tal. Una gran ofensa. Sí, y de hecho ha habido reacciones ya de los mismos congresistas que han firmado las cartas. Yo he leído las cartas y la verdad es que no me parece que sea algo que te pasan, ¿verdad? Como dijo el presidente en cadena nacional, como parte de las 200 cartas que firma un congresista. La verdad es que es una relación diplomática con países y no puede ser, digamos, dicho a la ligera. No, y los apoyos y las ayudas. Bueno, el Fomilenio pasa por la aprobación de las cámaras en los Estados Unidos. Toda donación pasa por la... Entonces, no podés pelearte tú con ellos y con personas influyentes, porque es cierto que pueden ser 4 o 5 congresistas o senadores, pero es que son los influyentes para las tomas de decisiones. Son los que determinan la parte de América Latina. Claro. O sea, yo creo que el presidente se está equivocando en creer que estar bajo el manto de Donald Trump es la protección que tiene para dar ese tipo de declaraciones. Él está apostando, está poniendo toda la carne al asador a que Donald Trump gane en noviembre. Y eso, aunque ganara, yo creo que el Senado mismo y la Cámara van a cambiar en su correlación. Entonces va a tener que enfrentarse contra la política de los Estados Unidos, que sí se preocupa porque países como El Salvador no cumplan los fallos judiciales, que sí se preocupan porque países como El Salvador ataquen de la forma en que el presidente Bukele está atacando a la prensa. Y yo me pregunto si hay un legítimo interés en nuestra población que está allá, en la gente que tiene el TPS. Lo que tú dijiste, yo creo que también, y tú estás ahora diciendo, es sumamente importante, es que la política nuestra es repatriar, es hacerle el mejor favor del mundo a Estados Unidos, dejando, o sea, quitando a los salvadoreños la ilusión de un TPS, sino que, o sea, porque el presidente... Nuestro presidente y nuestro embajador no tiene que quedar bien con el gobierno del presidente Trump, que es antiinmigrante. Si por él ya nos hubiera echado a todos los salvadoreños de los Estados Unidos. Yo creo que no es eso. El presidente está en un gran dilema porque definitivamente aquí, aunque lo diga Milena 1000 veces, nunca va a ser una realidad. No están las condiciones hechas ni para que regresen y ni para los que viven aquí ni para nosotros están en unas dadas. Condiciones bien difíciles. Eso por un lado, pero por el otro, a ver, y aquí hay que decirlo claramente, ningún gobierno que ha pasado ha hecho realmente algo por los salvadoreños que viven en el exterior.
Y es parte de lo que yo decía, el servicio exterior no se ha caracterizado por defender los derechos de los A ver, salvadoreños. Marvin. Quizás Marvin, ahí hay una cosa- olvidado Marvin. ¿Dónde está Marvin? Se nos fue. No, yo aquí estoy. Lo que Ok. pasa es que me estaba entretenido en el debate de Marvin, ustedes dos, por eso te no. voy a hacer una pregunta o un comentario te voy a hacer para que tú puedas hacer. Muchos presidentes de El Salvador han dado el discurso ante Estados Unidos que vamos a hacer lo posible por detener la inmigración, pero fomentando el desarrollo del país. Desarrollando el país, detenemos la migración. Lo mismo dijo el presidente Bukele en sus primeros discursos en relación a la política migratoria con Estados Unidos. El caso es que el presidente Bukele ha tomado acciones que ningún otro presidente tomó, que es, por ejemplo, ayudar a cerrar las fronteras, ¿ya? Detener el flujo migratorio, al Claro, final. pero esto se ha dado sin desarrollo, o sea, sin ningún motivo para que la gente vuelva. ¿Qué piensas tú? Yo creo que cuando estaba escuchando, fíjate, a Carlos y a Roberto, y me recordaron más o menos cómo es cómo ha sido la historia de la diplomacia salvadoreña. Waldo Chávez Velasco contaba en su libro Lo que nunca conté de los presidentes, que la línea diplomática salvadoreña que le daban a los embajadores en la OEA o en Washington o en Nueva York era, mire, fíjese cómo va a votar el embajador estadounidense y así vota usted. Si él levanta la mano, levante usted la mano. Luego vengamos un poco más digamos, más acá. José Napoleón Duarte llegó a besar la bandera estadounidense, porque acordémonos que Estados Unidos le daba $1 millón diarios a El Salvador para mantener la guerra. Luego vamos hasta con Arena, con Francisco Flores. Boicot. No hay No de lluvia. que salvadoreño, sino que amigo. Entonces, de alguna manera, creo que lo que está siguiendo el presidente Bukele es la misma línea que ha traído históricamente El Salvador. Sí, que Tratar de llevar la fiesta como en paz aquellos con del los pasado Estados cometieron Unidos. errores y lo hicieron mal, nosotros lo podemos hacer mal. Eso es lo que te entiendo, Marvin. No, yo no creo que sea la misma. A ver, pero ¿sabes qué es lo que sucede? Es que no hay escuela diplomática. No, pero yo no creo que O sea sea, la misma. aquí hay licenciatura en relaciones internacionales. Yo creo que... Pero ser un en excelente escuela político no te lo da la universidad, Es decir, Marvin. no, pero digamos, antes de que alguien me vaya a corregir y diga de que no hay licenciados, ¿verdad? ¿Cómo no? Si hay un montón, pero escuela diplomática no hay. Entonces, Hay de una en alguna manera el Cancillería. país tiene que usar lo que tiene. Ahora bien, tú Sí, me no preguntabas. solo tenía Sí, Milena, pero- eso tampoco. Sí, cabal. Hay escuela diplomática, sí, hay... o sea, es decir, Hay, O sea, no es por lo que tiene es lo que menospreciar, está pero usando hay Hay el mucha escuela gente capaz. diplomática y hay en las universidades, en 2 universidades, carrera de relaciones Y hay internacionales. gente que ha pasado Pero a lo por, que me- a lo- por a lo que me diferentes refiero es que instancias si en yo el Pero podría- tengo trabajo una cosa con también, capacidad. tengo una cosa yo también. yo Nosotros podría hemos tenido mencionar excelentes una embajadores escuela de Estados Unidos. diplomática. Sí. O Una sea, escuela diplomática no me refiero a un lugar donde se estudie o se prepare, sino que me refiero a lo que era Gustavo Guerrero, presidente de la Haya, por ejemplo, un salvadoreño, a lo que era Reinaldo Galindo Pol o Sí, lo que era pero don no Alfredo solo- Martínez no solo Moreno, ellos. que ellos Ha han habido gente sentado, buena. me refiero que tuviéramos una ellos han sido juristas política exterior, internacionales. una política exterior propia salvadoreña no existe, Bueno. habría que crearla. Bueno, ¿Verdad? pero ya el Entonces Pero creo hemos que tenido- le estamos Hemos pidiendo tenido mucho al excelentes país, pero embajadores como el contestando tu embajador de pregunta, León, que fue un embajador que contestando tenía un tu- lobby contestando extraordinario tu pregunta. en el Congreso de los Estados Unidos Y lo en- sigue teniendo. y en la Casa Blanca. ¿Lo Vive sigue allá, teniendo? sí, vive allá y Marvin. sigue teniendo esa relación. Marvin. Ok, vamos al corte, ya volvemos. Le iba a preguntar algo, Marvin. El tercer segmento de debate gracias a Sistema Fede Crédito. Con mi código
QR del sistema Fede Crédito, puedes transferir dinero a tus familiares y amigos. Solo debes ingresar a la APP Fede Móvil, seguir los pasos y listo. Porque mi El tercer segmento de debate es gracias al sistema Fede Crédito. Con mi QR del sistema Fede Crédito puedes transferir dinero a tus familiares y amigos. Solo debes ingresar a la APP Fede Móvil y seguir los pasos y listo. Porque mi tiempo es importante, con la app Fede Móvil puedo hacer mis operaciones financieras cómodamente desde donde esté, en cualquier momento y hasta cuando estoy fuera del país. Solo descarga la app Fede Móvil, sigue los pasos y realiza fácilmente pagos en línea, transferencias, encuentra puntos de atención y las mejores promociones hasta donde quieras. Sistema Fede Crédito. Queremos darte una mano. Bueno, el otro tema es el problema que existe entre prensa y el gobierno. Y yo no creo que sea circunscrito a un problema de algunos medios con el gobierno. Obviamente no estamos hablando de medios que son creados afines al gobierno, pero en general, sin duda, hay un problema de la libertad de expresión en nuestro país que está en duda en este momento, a lo menos está en duda. Y creo que todos los que ejercemos el periodismo sabemos que hay una situación diferente. Siempre ha habido problemas, siempre la prensa es incómoda, obviamente, y tiene que ser incómoda. La prensa no incómoda es ahí donde están, digamos, los sospechosos, en los que no son incómodos. No en los que somos incómodos. Los que somos incómodos estamos nadando contra la corriente y es más difícil. Y están bajo ataque, Nacho. Estamos bajo ataque. ¿Verdad? Sí, Porque estamos. eso hay que decirlo. O sea, Okay. tú Una estás situación- bajo ataque, otros presentadores de la Sí. telecorporación están bajo ataque precisamente por no doblegarse, por no agachar la cabeza, por no seguir un guión del gobierno, y eso hay que decirlo con claridad. Lamentablemente, y eso es parte incluso de lo que dijeron la carta de los congresistas, la carta de los senadores, es su preocupación por la forma en que este gobierno está atacando a la prensa independiente, a esa prensa incómoda para este gobierno y que es tan evidente. Ahora, no sé si viste no sé si fue ahora o el día de ayer, que un grupo de 600 periodistas también de todo el mundo dándole un respaldo a El Faro, precisamente por todos los ataques a los que está siendo sujetos de parte de este gobierno también. O sea, como tú lo decís, no es siempre en todos los gobiernos hay periodistas que han incomodado y ese es su trabajo, creo yo. Eso es lo que hay que tratar de cuidar y fortalecer siempre, que exista esa independencia periodística.
pero podríamos decirlo que al final de cuentas todos los gobiernos le han tocado tragárselos y han respetado al final de cuentas esa independencia de los periodistas, pero ahora creo que este gobierno se le ha pasado ya de la raya, los límites están rebasados, tal es así que hay demasiada preocupación en el mundo, o sea, no solo es interna ya de lo que está sucediendo. Sí, a mí me parece que hay una política sistemática de tratar de debilitar, de tratar de meter miedo a todo aquel que no piensa como el presidente y obviamente todas las personas que están alrededor de él. Pero, a ver, yo no sé qué quería que todo el mundo hablara bien de él, para que todo el mundo hable bien de él, si es que se pudiera. Hay que hacer bien las cosas, pues, o sea, no podés, o sea, sí, digamos, con transparencia, tratando de invertir en las prioridades que tiene la gente, no tanto en publicidad. No sé si ustedes se recuerdan, en campaña había un ataque sistemático a 2 periódicos, ¿verdad? Y decía que, bueno, que eso solo servía para envolver aguacates y que una vez llegando a la presidencia iba a hacer que se les cobraran todos los impuestos que no habían pagado. Después de que fue electo, pues pasó un poco esa tensión, pero hoy tenemos un pico que es preocupante. ¿Por qué? Porque la libertad de expresión es una de las bases de nuestra democracia y de nuestras libertades. Y quizás más preocupante es que se utilicen pseudos medios digitales que se han creado precisamente para apoyar una gestión gubernamental. Y yo creo que si tanto es el apoyo, no debería tener necesidad de estos pseudo medios digitales para atacar, apoyar. Están creando ya un medio noticioso en Canal 10 oficial, digamos, para ese va a ser un canal oficial. Y hace poco estabas... utilizando medios del CONAP. Claro. Que están hace quiero saber también si eso es... ¿Cómo es eso? Hay órdenes judiciales prohibiéndole al gobierno que intervenga en la línea editorial de estos medios que administra el CONAP y no le importa. Solo tal vez para entender cuál es el enojo del presidente contra los medios independientes. Si ustedes se fijan, bueno, el Faro, que ha sido quizás el más perseguido, ¿verdad? Pero también hay otros medios digitales independientes. Es a raíz de varios reportajes que señalan al presidente y a sus funcionarios de, por ejemplo, haber negociado con pandillas. Hace poco se conoció, aunque esto no tiene nada que ver con los medios nacionales, que el presidente está vinculado a una investigación de lavado de dinero proveniente de Alba Petróleos, blanqueo, ¿verdad?, de dinero. Entonces, digamos, la reacción que estamos teniendo a nivel internacional también es preocupante, pues, ¿qué señales estamos enviando? Estamos en una situación de crisis, no solo de institucionalidad, sino una crisis económica. ¿Cómo salimos adelante cuando hay este tipo de señalamientos a nivel internacional? ¿Quién va a querer venir? ¿Quién va a querer invertir? Creo que no nos debemos equivocar y no debemos seguir el camino que otros países siguieron de tratar de poner de rodillas a los medios de comunicación, al sector empresarial, a la ciudadanía organizada y a los otros partidos políticos para concentrar el poder. Porque no sé si todo esto que está pasando ¿Tú sabes es parte de las reformas a la Constitución que están buscando para legitimar ese tipo de cosas. Incluso amenazan y chantajean a los medios tradicionales con la pauta gubernamental para tratar de doblegar su línea editorial. Eso es básico. Y creo que es que ya raya en demasiados peligros contra la libertad de expresión y los medios tienen que reaccionar también en función de no tenerle miedo. O sea, tenemos que detener eso. O sea, sí, no es fácil por su giro, por su rubro, pero es que si siguen así, en esa línea, en esa tónica, van a terminar desapareciendo, Carlos, se los van a terminar. Yo creo que lo peor que está pasando es que lo que el gobierno dice se trasunta finalmente en amenazas de gente que cree que está en la línea correcta porque viene de arriba
y amenazas ya de muerte. No, sí, sí. No, si tuviste... A mí, yo he tenido amenazas fuertes. Y en todos los pero, sentidos. pero todos los periodistas. Si uno trae una persona al programa que no es de agrado de estos troles o esta gente que está detrás del gobierno, hay pues que uno es un decirlo con nombre y desgraciado, apellido. uno es un pobre periodista, usted no se imagina las cosas que dicen, porque entonces hay amenazas ya. Yo tengo algunas que quizás la gente viene a conocer el grado de amenaza que le están llegando a algunos periodistas, ¿no? Pero por eso vuelvo a insistir antes de que Marvin hable, es que los medios de comunicación privados tradicionales tienen que ponerle más atención a esto que está sucediendo. O sea, no es normal, no es lo tradicional, no es la simple incidencia de querer quedar bien con el medio en función de que te traten bien y no te ataquen mucho como gobierno, que creo que es válido en todos los gobiernos ha sucedido algo parecido. Pero es que aquí no, aquí ya se pasa a otros ámbitos en donde te quieren obligar a doblegar totalmente tu línea editorial, ¿vea? A que no digas nada de lo malo que está haciendo este gobierno para no botar la gran imagen que construyó como un castillo de naipes. Porque aquí construyen una imagen para ganar elecciones en donde se las llevan de pulcros, atacando a los demás de corruptos, y cuando de repente en menos de un año te destapan todas las evidencias de corrupción que han habido en este gobierno, y peor con el agravante durante la pandemia, cuando te destapan de que estás haciendo pactos con las maras en la forma que un gobierno lo está desarrollando, creo que eso es lo que le incomoda con mucha mayor razón, y por lo tanto va a tratar de destruir todo aquello, y por eso es que están creando los medios alternativos. Va a tratar de destruir todos los medios independientes en función de que no sigan señalándole las deficiencias que tienen para que la gente no se entere que son peor que lo que han criticado toda la vida. Marvin. Yo quisiera contar una anécdota. Pero no fíjate. la del burro, por favor. El burro, No, el burro 2.0. Fíjate que a mí mucha gente del movimiento Nuevas Ideas me decía que por qué vengo a tu programa. Fíjate, me decían que por qué vengo ahí, que por qué voy, que bueno, y va hasta gente que hasta me dice que nadie te ve. Entonces, y que ahorita otro tiene más audiencia que tu programa. Entonces yo siempre les explicaba que había que ir a tu espacio precisamente para debatir con Carlos o debatir con Roberto en este caso, o si quieres con el más, digamos, más visceral adversario de Nuevas Ideas, porque lo que había que hacer era sentarse y refutar lo que Carlos dice o aceptar lo que Carlos dice, porque parte de eso es la democracia, de aceptar lo que está mal y aceptar lo que está bien. Pero yo he descubierto algo. Yo he descubierto algo, que este país no tiene la... Y tú tenés años allí sentado en ese puesto y lo sabes. O sea, no es nada nuevo lo que está haciendo. Y lo que está haciendo este gobierno es reaccionando como han reaccionado todos los otros gobiernos. No es cierto. No, si tú me preguntas a mí si eso es correcto, recordemos, Nacho, recordemos la época, si querés, nos vamos a la época de la dictadura militar. Ahí mataron periodistas. Vámonos en la guerra. En la guerra había una línea, que era el COPREFA, y ahí no te podía salir. Y vámonos después. ¿Qué dijo Tony Saca cuando se le habló de una ley de libertad de expresión? La mejor ley, dijo Arena, es la que no existe. Entonces, es decir, lo que se ha venido haciendo, Marvin, después Funes, que había venido siendo periodista, también la agarró contra el Faro. Marvin, también Funes la agarró contra el Faro. Pero no se puede comparar. Entonces, no se puede comparar, es decir, un estado de guerra a un estado de democracia. Pues sí. O sea, en la guerra, pero lo que vivimos hoy, Nacho, se llama la época de la posverdad. No. Y una de las, fíjate bien, una de las primeras clases que le doy a mis alumnos, que lo quiero compartir aquí con Carlos y con Roberto, es que vean la película The Truman Show de Jim Carrey. Ahí te explica bien qué es lo que está pasando. Entonces, hay una nueva forma, lo que quiero decir con la posverdad, es que hay una guerra donde mi verdad debe de prevalecer a toda costa, aunque sea mentira. Entonces, y lo hemos visto ayer en el debate entre Biden y Trump.
¿verdad? Ayer no sé quién ganó, pero quien perdió fue Estados Unidos. Fue una bajerada ese debate. Tienen a un presidente mentiroso y bajero ahí en Estados Unidos. Yo no sé qué les preocupa a quien manda, si Trump es un gran callejero, pues. Entonces, igual, Trump ha perdido el rumbo. No debemos de emularlo tampoco aquí. Entonces, eso inevitablemente a El Salvador le va a afectar ese estilo de la posverdad. Yo, Nacho, yo vengo a tu programa porque yo disfruto debatiendo ahí con los contertulios. Voy incluso a TVO a pesar de los insultos que me ha hecho Will Salgado, y cuando José Luis Solórzano me invita, yo voy con gusto y hablamos y debatimos de eso, porque yo no tengo miedo a debatir, porque Marvin, las ideas se combaten con ideas. bueno, ojalá fuera y además así. yo no tengo nada que esconder. Eso es lo correcto, Marvin, no tener miedo a debatir, no tener miedo a mostrar. Pero hay gente, Nacho, que no. Bueno. Hay gente que te quiere callar, hay gente que te va... Parece, es la parece realidad. normal, Marvin, ¿verdad? el ¿Qué es lo robo que hay de que hacer? computadoras, ¿Qué es lo que el acoso a los periodistas? Perdón, Roberto, ¿qué es lo que tiene que hacer el Faro? Seguir publicando lo que publica. ¿Qué tiene que hacer Nacho Castillo? Claro, mantener tu línea. Ahora... Y si te están acusando, Nacho, que tú recibiste dinero, bueno, no sé, ya es una decisión personal tuya. Yo lo demandaba, yo explicaba eso, pues. Porque a mí a veces me dicen que ya me está pagando Arena, que me está pagando Simán, ahí me pone... Entonces, pero ¿Sabes qué pasa, Marvin? ¿Sabes qué pasa, Marvin? Toda la vida. ¿Sabes qué pasa, Marvin? Es que también tú le sigues el juego cuando le respondes, porque ellos están utilizándote a ti para tapar otra cosa. O sea, hay estrategias de por medio y uno no puede volverse parte de esa estrategia. Lo que menos quisiera yo es ser parte de una estrategia para tapar otras cosas importantes que están pasando en el país y transformar mi asunto en un asunto. No, si hay algo contra mí, que lo vea la justicia. Con gusto, transparento todo, no hay ningún problema. ¿Ya? Pero lo que no se puede hacer es tratar de presionar, de esa manera, de callarte, doblegarte. Eso no se puede hacer. Y yo te digo una cosa, siempre ha habido problemas con la libertad de prensa. Yo lo he dicho varias veces, he estado con 9 presidentes de El Salvador. Y te digo una cosa, en guerra, por supuesto, había guerra y era una situación muy difícil porque siempre se interpretaba que era un problema de soberanía. Pero pasó la guerra y vino una etapa totalmente diferente y la guerra sirvió para cambiar el país y entrar en un proceso democrático. Hubo presidentes, ahora sí muchos presidentes de posguerra. Sí, no le gustaba la prensa. No, a la mayoría no le ha gustado la prensa. Es que a ningún presidente le gusta la prensa, porque la prensa independiente es incómoda. Pero hay grados y grados. Yo te puedo decir que sí, efectivamente, en el pasado hubo presidentes que llamaban al dueño del medio para decirle, por favor, quíteme a esa persona que me es incómodo. Eso sucedió. No generalizado, pero sí habían casos específicos que se dieron. Pero yo hoy día veo algo mucho más grande, peligroso, que hay que meditar sobre esto, porque tenemos ejemplos de otros países y de otros gobiernos que empiezan por eso y terminan muy mal. Y los medios tradicionales no pueden facilitar ese camino. Por eso hay que tener mucho cuidado en el tratamiento de estos casos. Bueno, vamos a corte, volvemos rápidamente. En guerra. Vamos con Mauro Hernández. No, pues no estamos grabando, es verdad, estamos grabando por la cadena. Entonces vamos a seguir con este tema, digamos que realmente es importante. Yo creo que no hay que tomarlo como algo definitivo, pero creo que hay cosas que a esta altura
año y medio gobierno debieran poder revisarse y ver, digamos, cuáles son las cosas que hay que tenerle demasiado cuidado. Hay dos cosas que han sucedido, bueno, y que fueron pues anunciadas por el presidente en la cadena nacional, que a mí me pareció un poco extraño, ¿verdad? Como fue el hecho de decir que Alfaro se le estaba investigando por un supuesto lavado de dinero, con video incluido, ¿verdad? Se montó esto. Yo creo que es grave llegar a ese nivel de persecución porque ya estás utilizando las instituciones del gobierno para amenazar, meter miedo. No es primera vez que lo hace. No, no es ya primera lo hizo vez. Como un empresario no es recientemente. Exactamente. Entonces, ¿qué podemos hacer? Yo aquí realmente creo que sí hay que hacer un frente común. Hay que despojarse un poco de las ideologías y tal para defender algo que ha costado tanto. Bueno, todos vivimos aquí la guerra y sabemos lo que era tratar de expresar las ideas independientemente de qué bando fueran. Y no podemos retroceder, no podemos... ¿Cuánto tiempo lleva el presidente? 16 meses, más o menos, 18 meses. En un año y medio estás echando al traste lo que costó la guerra y todo lo que ha venido después de los acuerdos de paz. Yo creo que aquí, Marvin, yo te preguntaría si te parece normal, por mucha posverdad o justificaciones o argumentos que nos des de que, bueno, esto es parte de... a mí no me parece normal que haya una persecución de los periodistas, que se les robe computadoras. No está demostrado que haya sido el gobierno, pero... existe el hecho y también hay una pasividad impresionante del fiscal. Yo sé que Carlos lo defiende, pero francamente sigo teniendo fe en él. Ya va a terminar y yo trato de ver qué casos ha judicializado y cuáles ha ganado y me sobran dedos de una mano. Entonces, creo que hay que levantar las alertas y estar atentos a todo lo que va a pasar. Hay una cosa que yo quisiera decir. Tenemos que revisar el papel que los medios... Yo creo que esta es una oportunidad, fíjate, Nacho, para que los medios replanteen cómo han venido manejándose también frente a la opinión pública. Si tú lees el informe de la Comisión de la Verdad, hay un apartado especial muy interesante que trata cómo los medios de comunicación se comportaron durante... Perdóname, Marvin, tú no puedes... Y en la actualidad, Marvin, pero si me permite, es que y en la tú no puedes actualidad, comparar nosotros, la guerra a la democracia. Pero es como si el presidente Trump dijera, bueno, están dándole balazo a negro porque así era antes también. Si me dejas terminar la idea, en El Salvador tenemos dos tipos de medios de comunicación conservadores y medios de comunicación liberales no democráticos. Creo que es el momento que los medios que son liberales pasen también a ser democráticos, porque eso les va a dar mayor fuerza y legitimidad frente a la población. Es que, Roberto, no se trata de que si es bueno o malo, se trata de que es una realidad y que los medios de comunicación tradicionales deben de replantearse ¿cuáles son esos medios no democráticos, Marvin? ¿Cómo convencer a la población de que el malo es el que está atacando la libertad de expresión y no los medios de comunicación? Pero la percepción que hay en la gente en estos momentos es que hay un grupo de medios conservadores, un grupo de medios liberales no democráticos que quieren manejar la agenda nacional. ¿Y cuáles son esos medios no democráticos, Marvin? ¿La Brittany, la página, cuáles? Es que esos unos los pueden considerar medios y tú los puedes considerar que no son medios. No, pero las redes sociales son en este momento quien marca mucho de la agenda y de la forma de pensar de la gente. La pregunta. Benditas redes sociales, si las redes sociales interpretan a la población. Pero cuando son manejadas por empresas, pequeños grupos o instituciones o gobierno,
ya no es la representación de la población. Hay un estudio que dice que casi el 50% de las cuentas que apoyan al gobierno son falsas. Oye, Exacto, porque el fiscal creo... general, pero espérame, ahorita que va a hablar Carlos, decirle al fiscal que él puede pedir a Twitter y a Facebook, tal como se ha hecho en Guatemala, en Bolivia, en Brasil, que elimine esas cuentas. Es que el fiscal puede hacerlo, le puede ordenar. No puede. Al día después se crean una cantidad igual. ¿Y por qué no lo hace el fiscal? Es que no se trata de eso, o sea, no se trata de tener que estar cerrando aquellas cuentas donde manipulan a la opinión pública. O sea, yo creo que el único juez que existe para valorar el papel de los medios de comunicación, sea cual sea, es el ciudadano, es la población. No es el presidente de la República el que debe juzgar si un medio es o no a favor o en contra, o sea, si es correcto o no es correcto, si tiene agenda o no la tiene. Simple y sencillamente hay que exponerle a la gente y la gente va a valorar lo que el medio te está exponiendo. Pero no es el presidente ni el gobierno el que debe de hacer esas valoraciones. Yo creo que ahí es donde está el error, porque él quiere filtrar, él quiere evitar. Yo creo que la valoración que debe hacer la gente y el mismo gobierno es si uno trabaja con profesionalismo o no, es si uno se prepara para una entrevista o no, si tiene conocimiento o no. O está si tiene respaldo panfleto, su información o no. Si tiene respaldo su formación. Hay una Eso cosa es lo en teoría de la comunicación, fíjate que yo les digo a mis alumnos en teoría de la comunicación algo bien importante. Un medio no tiene que ser imparcial, Nacho. Tú tenés derecho a tener como medio tu ideología. Y no es problema. Pero un medio, exacto. O sea, el diario de hoy tiene derecho a ser derecho ultraderechista católico y el diario Colatino tiene derecho a ser ultraizquierdista anárquico. Totalmente. Eso no es ningún problema. Lo que deben de tratar de ser es objetivos. Y en ese sentido, deberíamos de pasar un tamiz si son objetivos o no. Por lo tanto, cuando tú ves que hay reacciones, como tú decías, Brittany, la página, la huella... Es que esos no son medios, esos son panfletos creados por el gobierno para atacar y crear una percepción equivocada en la población. Marvin, aquí lo que se trata... No compares peras. Aquí lo que se trata de establecer equilibrio. Yo no quisiera que se cerrara ningún medio, ni siquiera la Brittany y todo eso. Eso no es un medio, Nacho. Pero no quiero que se cierren. Pero respetémoslo. Todos. ¿De acuerdo? No importa los que hayan, no importa, pero respetémonos. O sea, ni yo soy santo, ni los otros son bandidos. O sea, sí, estoy de acuerdo. O sea, los países hay que manejarlos con respeto a todos, a todas las ideas, a todas las creencias. Y es lo que nos parece, ese es el problema fundamental cuando tú no quieres respetar al otro. Y eso no puede ser. La democracia se señala que tenés que respetar incluso las minorías. Así es. Bueno, señores. Los que no están de acuerdo contigo. Señores, muchísimas gracias. Gracias, Nacho. Muy amable, Roberto. Gracias, Muy buenas noches. Perdonen que me metí más de la cuenta, pero es que es mi tema y soy periodista y me sentí afectado. Muchísimas gracias, Nacho, mi estimado Marvin. Nacho, solo te puedo decir que sigas haciendo lo que has venido haciendo y que el Faro siga haciendo lo que está haciendo. Eso es lo que hay que hacer. Y que vos venís a este programa porque tiene una gran audiencia más grande de la que el otro que decís que dice que la tiene. Y que ya no hay que criticar al burro. Bueno. Y cuidado con el burro. Quiero ver rating. Se va a cansar el burro, cuidado. Gracias. Un gusto, buenas noches. A todos ustedes, amigos televidentes. Los vemos mañana a las 8 de la noche en un nuevo programa de debate. Que pasen muy buenas noches.